Sí. Señores, muy buenas tardes, apreciados estudiantes de Principios de Economía del Grupo C. Nos encontramos hoy a 29 de abril del año 2020. Pues es una clase que se llama Principios de Economía y hace parte del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Francisco de Paula Santos. Permítanme que no me veo acá. Hoy vamos a tomar un tema pues, que tiene que ver con la elasticidad de la demanda. Ya pues como es de común conocimiento, vimos que pues en la demanda existen dos variables, una de ellas es el precio y la otra son las cantidades, y los individuos pues van a consumir más bienes cuando los precios disminuyen o van a consumir menos bienes cuando los precios se incrementan. En cuanto a la graficación, ustedes se han dado cuenta que generalmente se emplea con un ángulo de 45 grados y logran apreciar lo que es la proporcionalidad que existe entre la variación de los precios con la variación de las cantidades. Si pueden ustedes observar los tres distintos tipos de graficación, y pues lo que hemos visto hasta ahora, la demanda normal, pues existe como la misma proporción entre la variación de los precios y la variación de las cantidades. ¿Sí están mirando esa gráfica en la presentación que les envié, jóvenes? Ok, entonces, ahora, ¿qué viene siendo la elasticidad? Ahí la elasticidad nos mencionan en la gráfica, pues en la presentación número 3, nos dice que la elasticidad es la sensibilidad de la variación que presenta una variable a los cambios presentados por otra. ¿Qué nos quiere decir ello? Entonces, ¿qué tanto va a variar el precio o qué tanto va a ser sensible el precio cuando se presenta una variación de las cantidades? Cuando pues se nos presenta una elasticidad, que es la primera gráfica, ya se las acabé también de enviar a ustedes a su grupo de WhatsApp, podemos observar que ante un cambio mínimo en los precios, se van a presentar un cambio más brusco en las cantidades. Y cuando vemos lo que es cuando es una demanda más inelástica, entonces podemos apreciar que se va a presentar ante un cambio muy brusco en los precios, los individuos van a presentar un cambio menos que proporcionalmente en torno a las cantidades. ¿Sí logran ver los gráficos, jóvenes? Sí, profe. Desde la foto, sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, la foto la alcanzan a ver bien. ¿Listo? Entonces, ya vemos entonces qué es esto. O sea, la elasticidad significa qué tan sensible es una variable cuando cambia la otra. Entonces, qué tan sensible es el precio cuando cambian las cantidades. Entonces, qué tanto va a variar el precio cuando pues, las cantidades se incrementan mucho, o qué tanto va a cambiar el precio cuando las cantidades incrementan poco. Existen varias gráficas de elasticidad. La normal es cuando existe la misma proporción y pues no está graficado acá, pero sí lo encuentro pues en las diapositivas, en pues, la diapositiva número 4, en lo que podemos ver la demanda inelástica, que es la que queda en el medio, la demanda elástica, que queda al lado izquierdo, y la demanda normal. Allí también, pues en esta diapositiva que nos muestra, pues en torno a la elasticidad, cuando es mayor que 1, como tal, la relación es elástica. Entonces, el primer gráfico que les mandé, la elasticidad, la relación es mayor que 1. Cuando es inelástica, la relación tiene que ser menor a 1. Y cuando es normal, la relación tiene que ser igual a 1. Cuando se vayan a realizar
lo que es la operación matemática, que les envié a ustedes también en esa misma imagen, iba en la parte superior. Podemos apreciar que en la elasticidad precio y la demanda va a existir una variación en los precios, en las cantidades, y esa variación de las cantidades la vamos a dividir en la variación de los precios. Entonces, para ello, para poderlo realizar, necesitamos contar con dos precios y con dos cantidades. Y pues la fórmula pues viene dada, elasticidad precio y la demanda. Vamos a resolver una primera parte que viene siendo Q2 menos Q1, cerramos el paréntesis, esa lo vamos a dividir en Q1 sobre, entonces en la parte inferior vamos a tener una parte que vamos a resolver inicialmente, que es el precio 2 menos el precio 1, y lo vamos a dividir en el precio 1. Entonces, con esa fórmula vamos a resolver cada una de las elasticidades cuando son normales, cuando sean elásticas y cuando sean inelásticas. Ustedes a simple vista podrán observar los gráficos y los podrán identificar. Entonces, ustedes tienen que identificar dichos gráficos y eso se da en el sentido en el que, pues, cuando usted ve que, pues, en el gráfico como tal hay una variación mínima en los precios y las cantidades van a variar más que proporcionalmente, o lo logran, lo que es dicho en otra forma, ustedes lo logran observar, que es casi horizontal, sin llegar a ser horizontal. Entonces, con la sola visión van a determinar que es una demanda elástica. Cuando es inelástica, entonces vamos a apreciar que la curva de la demanda viene siendo más vertical sin lograr ser vertical. Y pues cuando ahí lo que podemos apreciar es que ante un cambio muy brusco en las cantidades, se va a presentar un cambio mínimo en lo que son los precios. Ahora, vamos a la presentación, a la página número 6 de la diapositiva, y nos dicen que viene siendo la elasticidad precio de la demanda. Ahorita voy a mirar la anterior. Bueno, aquí en esto, en la 6, ¿qué nos dicen? Bueno, en la 5 nos menciona que la elasticidad precio de la demanda consiste en analizar cuánto cambia la cantidad demandada. Entonces, ¿cuánto cambia esto? ¿Cuánto cambia la cantidad demandada por parte de los consumidores de un bien cuando el precio de esos bienes ha experimentado un cambio? Entonces, cuando cambian los precios, ¿qué tanto va a cambiar ello? Entonces, o viceversa. Entonces, ellos lo que nos viene siendo la elasticidad de la demanda, y pues nos vienen qué tan sensible viene siendo ello. Y entonces en la siguiente, en la 6, nos va a mostrar que dicha sensibilidad pues viene dado en que pues muchas veces cuando es elástica, cuando la cantidad, entonces nos dice, si dice que la demanda de un bien es elástica, si la cantidad demandada del bien responde sustancialmente, o sea, responde mucho más que proporcionalmente a los cambios en el precio. Y se dice que es inelástica cuando la cantidad demandada, las cantidades entonces demandadas de los individuos, van a responder pero un poco más leve, van a responder ligeramente en torno a los precios. Ahí, les hago una pregunta, ¿allí ustedes logran apreciar lo que es la diapositiva en la presentación? Sí, profe. Sí, señor. Jóvenes. Sí, profe. Sí, O sea, sí están viendo la pantalla. sí, señor. Ok. Listo, ustedes, listo, ya lo tienen allí. A mí me interesan varias cosas. Lo primero es que logren identificar cómo es que se grafican. Y lo otro, que cuando se vaya a realizar la operación matemática, entonces nos vaya a mostrar si da mayor que 1, es elástica, y cuando da menor que 1, es inelástica. Un momento, vamos a mirar acá. Ahora voy a dirigirme a una diapositiva que esté más adelante, y es en el cual nos puede mostrar en qué momentos se presentan este tipo de elasticidades, como una elasticidad, cuando es elástica y cuando es inelástica. Para ello, pues vienen una serie de determinantes que vienen dados
por los siguientes. Cuando existen sustitutos muy cercanos, entonces las demandas tienden a ser más elásticas. Ya por lo menos nosotros logramos en clases anteriores hablar acerca de lo que son los sustitutos. Entonces, ¿qué va a pasar con ello? Pudimos apreciar un ejemplo que era entre el arroz y la pasta. También acá por lo menos nos pueden mostrar ejemplos como el de la mantequilla y la margarina. ¿Qué va a pasar con ello? Entonces, en ese sentido, cuando hay sustitutos muy cercanos, vamos a decir que son demandas más elásticas, y va dado por lo siguiente: cuando el precio de un bien disminuye muy poco, va a originar que las personas dejen de consumir dicho bien. ¿Por qué sentido? Porque van a encontrar en el mercado otros bienes que lo van a sustituir. Entonces, si usted ve que si existe el jugo, la gaseosa, de pronto baja sube el precio de la gaseosa. ¿Qué va a originar? Entonces las personas van de pronto a dejar de consumir esa gaseosa y se van a empezar a trasladar hacia otros bienes que son sustitutos. Podemos tratarlo quizás con alguna marca. Entonces, si pronto se sube el precio de la Coca-Cola, las personas dejarán de consumir Coca-Cola y se irán a consumir lo que es la Pepsi-Cola. Entonces, tomando en cuenta pues que en este determinante no vamos a tomar como tal como un gusto, sino vamos a observar que los dos sean como tal sustitutos cercanos. El otro determinante que nos va a mostrar es el de los lujos frente a las necesidades. Y entonces vamos a mirar las necesidades frente a los lujos. Entonces dicen que las necesidades tienden a tener demandas inelásticas, mientras que los lujos tienden a tener demandas más elásticas. Y ahí nos aparece un ejemplo, que es cuando el precio de una visita al médico aumenta, las personas no suelen reducir drásticamente el número de visitas que acuden al médico, aunque sus visitas se puedan volver menos frecuentes. Entonces allí podemos ver que pues las personas necesitan o requieren de acudir pues al médico a hacer sus respectivos chequeos, y pues puede que este precio logre incrementarse, pero las personas de todas maneras necesitan entonces acudir. Entonces allí se nos va a presentar una demanda que es inelástica, porque aunque el precio pueda incrementarse un poco más que proporcionalmente, las visitas, aunque sí disminuyan, van a hacer dicha disminución en unas cantidades inferiores. ¿Lograron entender esa parte, jóvenes? Están muy callados hoy. Que por la vez que acá en esta parte se me estaba bloqueando y necesito entonces ir al... también esto aparece también por la definición del mercado. Entonces, pues allí ustedes aquí tienen la oportunidad de ir observando lo que son la presentación. Voy me dicen, qué pena un momentico, estamos en pantalla. ¿Quién es el que está presentando, Andrés? Ok. Ahora lo que les voy a mostrar un poco es el tablero, y vamos a empezar a realizar lo que son los ejercicios para que nos pueda determinar si nos estamos encontrando ante una demanda elástica o ante una demanda inelástica. Voy a acomodar esto acá. Ok. También está. Eso está muy bien. ¿Sí alcanzan a ver bien, jóvenes? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces aquí nosotros logramos ver, observar dos gráficos. En la primera vemos que es una demanda elástica donde hay una variación mínima
en los precios y la variación en las cantidades va a ser mucho mayor. Y en la demanda inelástica podemos apreciar que ante un cambio muy grande en los precios, los individuos van a consumir menos cantidades. Entonces, para ello, pues vamos a realizar cualquier tipo de ejemplo que ustedes pueden de pronto tomar. Entonces, aquí vamos a tomar un precio 1 que viene dado por 250 pesos. Y vamos a tener también un precio 2 que viene dado por 240 pesos. Entonces, cuando el precio está en 250 pesos, vamos a decir que los individuos van a consumir 2 unidades del bien. Pero cuando este precio va a disminuir a 240 pesos, el consumo de los individuos va a pasar a 10. Entonces vemos esta relación que se nos presenta entre los precios y las cantidades demandadas. Aquí, entonces, para nuestro ejercicio, vamos a decir que este primer punto va a ser el punto 1 y este punto va a ser el punto número 2. Logramos ver lo siguiente, que hay un cambio muy mínimo en los precios, pero sí estamos mirando que hay un cambio mayor en lo que tiene que ver con las cantidades. La fórmula que viene dada en la siguiente parte del tablero nos dice que vamos a mirar lo que es la variación de las cantidades y lo vamos a dividir en lo que son la variación de los precios. Entonces vamos a tomar Q2 menos Q1, lo que nos dé lo vamos a dividir en Q1 y le vamos a poner sobre. Profe, ahí ya no se está viendo. No, no se está viendo, está muy abajo. Está muy abajo. Está muy arriba la... Perdón. Más así, sí. Vas a ver. Me toca quitar el tablero. Ahí lo logran ver. Pues a ver cómo quedó. Sí, quedó mejor. Bueno, listo. Entonces, espere que no estoy viendo mi pantalla, entonces me queda como... Entonces, acá vamos a resolver esta un poco más para allá. Listo. Ahí ya se ve bien. Entonces, Q2 menos Q1 dividido en Q1 y lo vamos a dividir sobre el P2. Dime. Profe, ¿no se ve? Yo lo veo muy cerca. ¿Sí lo ven muy cerca? Sí, o sea, no alcanzo a ver dónde está. Un poquito más para atrás. Eso. Listo. Ok. Entonces vamos a ver P2 menos P1 y lo vamos a dividir en P1. Ok. Ahora, igual, ya tenemos los datos acá en el tablero. El Q2, ¿cuánto viene siendo? 10 cantidades menos el Q1 viene dado por 2 y lo vamos a dividir en Q2, en Q1 que viene siendo dado por 2. Por 2. ¿Listo? Ok. Y lo vamos a dividir sobre el P2 que viene dado por 240 menos P1 que es 250 y después lo vamos a dividir en 250. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a dar? 10 menos 2 nos va a dar 8. Bien, lo vamos a dividir en 2. Y en la parte inferior vamos a ver 240 menos 250 nos da menos 10 dividido en 250. Allí podemos apreciar que en la parte superior 8 dividido en 2 nos va a dar 4. Y menos 10 dividido en 250, ¿cuánto nos da?
Menos 0,04. Ok, menos 0,04. Y al hacer esta división de 4 dividido en menos 0,04, nos va a dar ¿cuánto? Menos 100. Va a dar menos 100. Ahora vamos a lo siguiente, jóvenes, que es importante que conozcan. Aquí cuando estamos hablando de demanda, siempre nos va a dar un signo negativo. Pero cuando hablamos de elasticidad, el número negativo siempre se va a convertir en valor absoluto. Y ese valor absoluto, ¿qué nos va a indicar? Que entonces lo que es negativo se va a convertir en positivo. ¿Sí logran entender allí? Jóvenes. Sí, profe. Por lo menos esto viene dado en valor absoluto, entonces este menos 100 se va a convertir en 100. La elasticidad, lo que logramos ver con este ejercicio, nos dio un número que viene siendo mayor que 1. Entonces, cuando nos da un número mayor que 1, y en este caso nos dio el valor de 100, entonces el ejemplo nos va a decir que es una elasticidad. Logran apreciar lo que es el gráfico y logran apreciar lo que es la operación matemática. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? O hacemos otro ejercicio, o le ponemos otros valores también. Sí, profe, con otros valores. Listo. Vamos a seguir también con la demanda elástica. Ok. Entonces, ven, le tomo la imagen y la subo también al grupo. Y tomamos otros valores para que nos den. Se den cuenta que también nos van a dar un número que va a ser superior a 1. Borramos. Y borramos acá estos números que vienen dados acá. Y entonces les voy a pedir el favor, ¿qué precio vamos a tomar? Jóvenes, ¿con qué precio lo vamos a hacer? Angie. Buitrago. No sé, profesor, no sé con cuáles. Dígame un precio cualquiera que de pronto pues tampoco sea como tan. Sí. Pero, ¿de cuánto más o menos? No, pues cualquier, o sea, que se pueda hacer en una calculadora. No sé, 10.000 y 20.000. No, pero entonces tenemos que hacerlos, si de pronto vamos a tomar 10.000 y la variación va a ser mínima, entonces por ahí 9.000, 9.500, o sea, acá los precios tienen que ser muy cercanos. Ah, y las ok. cantidades sí tienen que ser... Tomar un ejemplo de un celular, profe, por ejemplo, que en un principio valía 750 y con el paso del tiempo bajó a 650. Así. Pero procuremos hacerlo más cercanos, por lo menos si ponemos 750, pues baja a 720. Puede ser. ¿Sí? Entonces, lo que es lo que se trata de ello, que ante un cambio mínimo en el precio, los cambios en las cantidades van a ser superiores. Y pues eso sí puede ser de pronto pues en los celulares, y por lo menos nosotros podemos ver las diferentes marcas que están ofreciendo celular, entonces que tienen características similares, y también podemos ver los diferentes operadores que presentan venden este tipo de servicios acá en Colombia, lo que es Claro, Movistar, Tigo y otros demás. Entonces usted ve si un celular llega a bajar de precio, así sea muy mínimo, usted tendrá la oportunidad de ver en el mercado, y lo que hace el consumo de este bien es disminuir, ¿sí? Entonces vamos a poner que cuando estaban 750, las personas ¿cuántos celulares compraban? De uno. Pongamos esto. Listo. Entonces acá vamos a encontrar lo siguiente. Cuando el precio del celular estaba en 750.000 pesos, vamos a ponerlo en términos de miles,
en 750, los individuos compraban 20 unidades de celulares. Ahora, cuando este precio disminuyó a 720, los individuos van a consumir mucho más. Entonces vamos a pasar de 4 a 20. Para el ejercicio, el P1 viene dado por 750, el P2 viene dado por 720, el Q1 viene dado por 4 y el Q2 viene dado por 20. Entonces vamos a empezar con la resolución del ejercicio. Entonces, ahí nos dice que Q2 es igual a 20 y le vamos a restar 4, que es Q1, y esto lo vamos a dividir en 4, que es Q1. Entonces esta es la parte superior que nos está mostrando que hay una variación en las cantidades. Y vamos con la parte inferior. El P2, que viene dado por 720, le vamos a restar 750, y lo que nos dé lo vamos a dividir en 750. Entonces vamos bien hasta allí. Ahora vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. 20 menos 4 nos da 16, y ese 16 lo vamos a dividir en la parte superior en 4, sobre el 720 menos 750 nos va a dar menos 30, y ese menos 30 lo vamos a dividir en 750. Ahora, 16 dividido en 4 nos va a dar 4. Y menos 30 dividido en 750. Menos 0.04. Menos 0.04, muy bien. Entonces, menos 0,04. ¿En la división cuánto nos daría? Menos 100. Nos daría también menos 100, o sea, fue coincidencial con... Sí. Fue coincidencial. O sea, no necesariamente siempre tiene que dar menos 100. Entonces acá nos da menos 100, pero recuerda que estamos trabajando con valores absolutos. Como es demanda, cualquier ejercicio de la demanda nos va a dar negativo, pero cuando hablamos de elasticidades, se trabajan en valor absoluto, y esto, lo que nos da el resultado, se va a convertir en valor absoluto en 100. Y podemos ver que este 100 va a ser mayor que 1, y como va a ser mayor que 1, se va a tratar de una elasticidad. Entonces, una demanda elástica. En la demanda elástica le pueden dar 2, 3, 5, 15, 20, 30, 50 o 100, como lo que nos está dando ahorita. Coincidencialmente nos dio el mismo valor. Entonces ya con estos dos ejercicios lograron apreciar que cuando pues, la operación matemática nos dé un número mayor que 1, se va a tratar de una demanda elástica, y pues ello pues en qué viene dado, que ante una variación mínima en los precios, los individuos van a tener una variación mucho más que proporcional en las cantidades. Voy a enviarles esta imagen y nos vamos con un ejercicio con una demanda inelástica. ¿Listo? ¿Hasta ahí van entendiendo, jóvenes? Sí, profe, sí, señor. Bien, le voy a enviar el ejercicio, la imagen, y ahora nos vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, para ello, pues sí, vamos a borrar esto también, para que quede un poco más, que nos vamos a referir a lo que es una demanda inelástica. Ahora, en la demanda inelástica podemos apreciar entonces la imagen, y tenemos que buscar precios que ya sean, que los precios hayan un cambio brusco entre ellos, y las cantidades pues no se vea mucho ese cambio. Entonces, si podemos trabajar nuevamente con el valor que estamos ahorita, de 750, no vamos a bajarlo a 720, vamos a bajarlo mucho más. Bajémoslo a 200. 250 para que se vea. Un cambio brusco el precio de las tapabocas. ¿Sí? Bueno, o sea, pues, bueno, trabajémoslo acá con este, ya vamos a mirar, y de pronto el otro ejercicio lo hacemos con ello. Y vamos a apreciar que aquí eran 18 cantidades y acá van a ser 20 cantidades. Entonces logramos ver que ante un cambio muy brusco en los precios, se pasó de 750 a 250,
el cambio en las cantidades demandadas no sufrió mucha variación, se pasó de 20 a 18. Ya entonces para el ejercicio vamos a poner que este es el punto 1 y aquí va a ser el punto 2. También lo mismo, entonces el Q2 viene dado por 20, el Q1 viene dado por 18, el precio 2 viene dado por 250 y el precio 1 viene dado por 750. No siendo más, vamos a hacer la resolución. 20, le vamos a restar 18, lo ponemos entre paréntesis, lo que nos dé lo vamos a dividir en 18, que es la cantidad número 2, vamos a poner el sobre, vamos a ver el denominador, y va a ser el P2 viene dado por 250 menos el P1 que es 750, cerramos el paréntesis y lo vamos a dividir en el mismo P1 que son los 750. Ahora, 20 menos 18 nos va a dar 2 y este 2 lo vamos a dividir en 18. Sobre, vamos a resolver la parte inferior. 250 menos 750 nos da menos 500 y este menos 500 al dividirlo lo tenemos que dividir en 750. Allí, entonces, 2 dividido en 18, ¿cuánto nos dará? 0,11. 0,11, ¿sí? Y menos 500 dividido en 750. Menos 0.66. Menos 0,66. 0,66. Y ahora, entonces, el 0,11 dividido en 0.66 nos da menos 0,16. Pero estamos hablando, nos da negativo porque estamos haciendo un ejercicio de demanda y en la demanda existe una relación inversa entre los precios y cantidades. Pero como estamos hablando en este momento de elasticidades, ese valor se convierte en valor absoluto y el negativo se va a convertir en positivo para que nos dé una respuesta de 0,16. Este 0,16 logran apreciarse que es un número que viene siendo inferior a 1. Y ya con ello pueden apreciar que cuando le den un valor que es inferior a 1, estamos hablando de una demanda que es inelástica. ¿Sí lograron apreciar, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, bien, ¿hacemos otro ejercicio? Sí, profe. Hagamos el otro para que nos quede la... Espera. Ok. Ven, les envío la imagen. Y ahora entonces vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar el ejercicio que se logró hacer y vamos a borrar lo que son los valores. Ya, vamos a hacerlo entonces con otros precios. ¿Qué precio vamos a manejar? Podría ser 900 y 300, profe. ¿Cuánto? No, El tapabocas, el que dijo Juan David. ¿El tapabocas en cuánto está? ¿El tapabocas en cuánto está? En 2000 creo, 3000. No, pero ahí tenemos que ponerle un valor mucho más alto. De pronto, si estaban en 1000 y pasaron a 7000, un ejemplo. Ah, estaba a 500 sí. pesos. Sí, profe. Estaba en antes lo vendía 500. en 500, sí. Sí, ¿Y pasó a cuánto? a 500, 2000. No, Póngale tiene que ser más 3000, grande. no sé. Póngale 5.000, Vamos a profe. un valor más alto, por ahí unos 4000. Sí. Listo, entonces eso, aprovechando la escasez y la necesidad de los individuos, entonces los precios estos aumentaron de precio, pero pues hay que Pero ver aún si así se venden y hasta se venden más, ¿no?
pero pues lo que pasa es que es por la necesidad del individuo, o sea, como tal, Claro, sí. o sea, puede presentarse una demanda, pero pues de pronto hay que ver si el ejemplo pudiera quedar allí. Y vamos a poner dos cantidades. Cuando valía 500, ¿cuántos se consumían? Por ahí unos 30. Entonces, si le ponemos 30, vamos a poner por acá entonces solo 28. Ponemos 27 acá. ¿Listo? Entonces, podemos apreciar que hubo un cambio brusco en los precios, pero en cambio en las cantidades no se logra pues esto, ver un cambio muy grande, sino va a ser un cambio menos que proporcionalmente. Entonces, para el ejercicio ya podemos observar que el Q2 viene dado por 30, el Q1 viene dado por 27, el P2 viene dado por 500 y el P1 viene dado por 4000. Allí entonces para empezar a resolver el ejercicio, entonces Q2 viene siendo 30 menos 27, lo que nos da acá lo vamos a dividir en el Q1 que es 27 y vamos a poner sobre, ¿listo? Ahora, entonces viene dado por el precio número 2 que viene siendo de 500 menos 4000 y lo que nos viene dando lo dividimos en los 4000. 30 menos 27 nos va a dar 3 y ese 3 lo vamos a dividir en 27 y se le va a poner sobre 500 menos 4000 viene dado menos 3500 y esto menos 3500 lo vamos a dividir en 4000. Ahora, 3 dividido en 27 nos da 0.11. 0,11 y 3500 negativo dividido en 4000. Menos 0.875. Permítame, me dio otro valor diferente, muestra a ver. 3500 dividido en 4000. Sí, tiene razón. 0,875. Sí. Estamos haciendo el ejercicio, nos va a dar negativo 0,11. Ahora el 0.11 lo dividimos en 0,825. El resultado nos da menos 0,12. Sí, menos 0,12. Pero como estamos hablando de inelasticidades, de elasticidades, entonces esto se va a convertir en un valor absoluto, para lo que el cambio del signo entonces va a ser a positivo, o lo que nos dará 0,12. Y este 0,12, ustedes logran apreciar que es un número inferior a 1. Y como es un número inferior a 1, entonces estamos hablando que es de una demanda inelástica. Con estos dos ejercicios lograron darse cuenta, entonces, que cuando existe una variación muy grande en los precios y que el comportamiento en las cantidades demandadas pues va a variar, pero pues menos que proporcionalmente, se va a tratar de una demanda inelástica, y la misma cuando se grafiquen pues va a ser en un sentido casi que vertical, sin lograr ser vertical. Voy a enviarle la imagen para que las tengan allí también. Listo, jóvenes. Ya le envío la imagen. Ahorita también faltaría entonces graficar lo que sería una demanda normal. En ella sí se me ha presentado como dificultades en que me dé 1, o sea, tendría que dar 1. Pues la logré hacer con dos valores que pues me logró dar, pero entonces no sé si de pronto hacerla para que nos quede claro también cuando una demanda normal, que es la que estamos viendo pues hasta el momento, entonces será una demanda que el valor de
un valor exactamente a 1. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a borrar el tablero y cuando hablamos de una demanda que ya no es ni elástica ni inelástica, sino es una demanda normal, entonces se llama demanda normal o unitaria. Y la demanda normal o unitaria, entonces, como viene dada, pues las gráficas que hemos venido desarrollando hasta antes de esta clase, en las que tenemos en este eje los precios, tenemos las cantidades y tenemos una curva de 45 grados. Cuando hay demandas normales, observamos que existe la misma proporción en la variación de los precios con relación a la proporción de las cantidades. Algo distinto a lo que tratamos con las elasticidades y con las inelasticidades. Para ello, pues vamos a contar con un precio 1 de 6.000 y un precio 2 de 3.000. Y vamos a contar con, cuando el precio estaba a 1, se lograban consumir, permítame, 20 unidades. Y cuando estaba el precio 2, se podía comprar 30 unidades. Ahora con ello, vamos a empezar a, vamos a ponerle acá, perdón, lo que es el momento 1 y lo que es el momento 2. Y pues vamos a borrar como tal estos datos y empezar a desarrollarlo. Logramos ver en la parte superior 30 menos 20 y ello lo vamos a dividir en 20 sobre, en la parte entonces inferior vamos a contar con el P2 que viene dado por 3.000 menos 6.000 y lo vamos a dividir en 6.000. En la parte superior 30 menos 20 nos da 10 y este 10 lo vamos a dividir en 20. Y en la parte inferior nos va a dar menos 3.000 y este menos 3.000 lo vamos a dividir en 6.000. Ahora, 10 dividido en 20 nos da 0,5 y menos 3.000 dividido en 6.000 nos da menos 0,5. Al realizar las operaciones nos va a dar menos 1, pero como estamos hablando de elasticidades, entonces se va a convertir en un valor absoluto y la respuesta va a ser igual a 1. Entonces, en este caso, de acuerdo al desarrollo matemático que logramos apreciar, cuando este resultado nos da 1, se está refiriendo a que se está tratando de una demanda que es normal o unitaria. Caso distinto a los ejercicios que logramos apreciar antes de eso. Bien, le envío la imagen. Ok. Y para terminar, voy a entonces a graficarles dos curvas más que tienen que ver con las elasticidades de la demanda, y es cuando es perfectamente inelástica
y cuando es perfectamente elástica. Cuando vimos la demanda que es elástica, apreciamos que esta demanda era casi que horizontal, pero no era totalmente horizontal. Cuando estamos hablando de una demanda perfectamente elástica, en ese caso va a ser totalmente horizontal. Este es demanda perfectamente elástica. Y en esta demanda perfectamente elástica, vemos que ante un cambio, vemos que no se presentan, esta es la curva de la demanda, vemos que el precio no presenta ninguna variación, pero las cantidades sí van a presentar variación. Entonces, y la última gráfica que tiene que ver con elasticidades es la demanda perfectamente inelástica. Cuando vimos la demanda inelástica, logramos apreciar que su curva tendía a ser vertical sin lograr ser totalmente vertical. Mientras que cuando se habla de perfectamente inelástica, sí es totalmente vertical. Vemos la curva de la demanda, vemos los precios, vemos las cantidades, el precio no varía, los precios sí varían, pero las cantidades no. En este tipo de demanda, los ejemplos típicos que suelen aplicarse es el de los bienes de primera necesidad o también el de los medicamentos. Entonces, una persona que esté en un tratamiento como pues el cáncer, necesita pues consumir medicamentos y si estos precios incrementan, no va a presentar una variación en el consumo de los mismos porque el individuo necesita los medicamentos. También una persona que se está inyectando pues insulina diariamente necesita comprar los medicamentos de la insulina para podérsela aplicar, o aquel que de pronto sufre de tiroides tiene que comprar lo que es el Eutirox como tal. Entonces cuando se habla de medicamentos o de bienes de primera necesidad, entonces el individuo no va a disminuir el consumo del mismo, no se van a afectar lo que son las cantidades demandadas, pero sí se van a presentar pues una variación en los precios. Entonces, ante un cambio en los precios, los individuos van a seguir consumiendo los mismos. Y estas pues son las dos últimas gráficas, pues no sé si de pronto pues ustedes ahí tienen la presentación, lograr lograr apreciar cada una de ellas y mirar cuáles son las diferencias que se logran presentar. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Ninguna, profe. Okay. Bueno, yo lo que quería en esta clase, o sea, lo que yo quiero principalmente en esta clase es ver cuáles son las distintas curvas de elasticidades que se presentan, pero centrarnos más cuando son las demandas elásticas
cuando son las demandas inelásticas y la demanda normal. Y en el desarrollo matemático, que cuando decimos que cuando es una demanda elástica, nos va a dar un resultado mayor que 1, cuando es una demanda inelástica, nos va a dar un valor inferior a 1, y cuando es una demanda normal, nos va a dar un resultado igual a 1. Entonces es demanda unitaria o demanda normal. ¿Listo? Entonces, pues, esto vamos a dar... Profesor, una pregunta. Dime. Profesor, o sea, ¿cómo hace uno para saber identificar las demandas? Si es elástica, inelástica o si es normal. O sea, Con las respuestas que le den, ¿no? Sí, en esto, para lograr identificarlas, entonces, cada una de ellas pues tiene pues unas características. Cuando dijimos que iban a ser elásticas, es cuando estas demandas tienen sustitutos muy cercanos. Entonces usted logra ver, entonces, por lo menos en los jugos, en las gaseosas. Entonces, si usted llega a variar un precio, llega a subir un precio de esto, las personas dejan de consumir esto porque en el mercado van a encontrar muchos bienes que van a cumplir la misma satisfacción para usted. Pero si usted de pronto ve que en ello no va a tener sustitutos cercanos, entonces donde usted tiene que comprarlo, pues ese producto lo tiene que comprar, entonces ya no va a presentar dicha variación. Y ahí en ese caso ya sería más inelástica. Lo que es los medicamentos ya es perfectamente inelástica. Los bienes de primera necesidad pues tendrían que ver si tienen consumos o sea, si tienen sustitutos o no sustitutos. Y pues con ello, entonces se logran apreciar en qué momento va a variar el consumo de los bienes de los individuos. Lo que quería, por lo menos con esta clase más que todo, era mirar el comportamiento de las gráficas y mirar como tal lo que es la variación matemática, entonces el resultado que nos dieran. Y pues ya, pues material de complemento, pues ahí les envié lo que fue la presentación. Entonces, mirar con detenimiento y empezar nosotros de pronto pues a jugar con ello. Entonces, bueno, este bien, o sea, tiene un sustitutos muy cercanos, entonces nos ponen el ejemplo de la mantequilla y la margarina. Ahí ya después nos ponen otro sustituto, por lo menos el del huevo. De pronto el huevo no tiene un sustituto muy cercano. Entonces, como el caso de la mantequilla. También nos ponen un ejemplo en el consumo de la gasolina. Puede que la gasolina se incremente. Entonces, los individuos, inicialmente tenderán a dejar de consumir gasolina, pero pues es un producto que se requiere prácticamente, pues usted tiene su vehículo y necesita transportarse. Inicialmente, pues ese consumo de gasolina pues tenderá a disminuir, pero no en la misma cantidad. ¿Y qué conllevará al individuo? Entonces, a empezar a mirar si tiene los recursos económicos y logra adquirir un vehículo, entonces que sea con un ahorro de combustible, que pues consuma menos gasolina, o mirar la posibilidad si pudiese comprar un vehículo eléctrico. Entonces, cuando estas personas, en el corto plazo, la variación va a ser mínima, pero en el largo plazo, entonces ya las personas, entonces ese consumo pues va a disminuir de una forma muy drástica. Ahí en la presentación vienen varios ejemplos. Y los invito a ustedes, pues, para que nos dejen como esta curiosidad de ir leyendo acerca de este tema. Lo que quería era esto, manejo de gráficas y manejo de fórmula. Jóvenes. Bueno, profe. Sí, entonces cualquier inquietud, pues les estaré también resolviendo pues vía WhatsApp. ¿El previo para cuándo es? ¿Dentro de 8 días? No, profe, para dentro de 15 días, si no estoy mal. Ok, dentro de 8 días hacemos un repaso de lo que vimos y dentro de 15 días hacemos el previo. Entonces, Profe, claro, ¿este tema entraría? de pronto es que tengo que mirar la confección de las preguntas, porque también hay que mirar de qué forma es que voy a hacer el previo, o sea, todavía no lo he hecho, que tengo pensado hacerlo a través de la herramienta cuestionario que está en el plato. Entonces tengo que empezar a formular preguntas y ver de qué manera se puede realizar, porque pues si tienen que de pronto realizar ustedes algún gráfico, les queda más difícil de pronto pues presentármelo, entonces ya tendría que ser como con un apoyo. Entonces lo que haga me lo envían, la parte gráfica me la envían correo electrónico o WhatsApp.
o si no, pues hacer las preguntas directamente en el cuestionario y se convertirían un poco o más teóricas, o si vieran un componente matemático sencillo de lo que vimos, entonces estar dentro de las opciones de respuesta y usted marcar la respuesta correcta. Ah, bueno, profe, gracias. Sí, entonces es eso. Entonces dentro pues, de 8 días nos estaremos viendo para hacer el repaso de todo esto que vimos, o sea, pues centrarnos en, pues bueno, o sea, nosotros empezamos con qué era economía, vimos una definición de economía, vimos qué eran las necesidades, vimos qué eran los recursos, entonces ya después de eso vimos lo que fueron los 10 principios de economía, ya después vinieron otras consultas como los agentes económicos, como los factores de producción, como el ciclo económico, y después ya nos adentramos con el tema de la demanda, entonces la relación que existen entre precios y cantidades, en los cuales los consumidores tienden a comprar más cuando los precios disminuyen. Vimos unos determinantes de la demanda, y ya después vimos una función de la demanda, y por hoy vimos determinantes de la demanda. Me interesa lo de las gráficas inelástica, elástica, normal y su componente matemático. Ya lo otro, pues lo dejaremos de pronto para más adelante, pero nada más quería era concentrarme con ustedes en esto. Ah, bueno, profe, gracias. Ok, entonces les agradezco pues mucho por su atención. Voy a dar por terminada esta clase y cuando pues tenga el link, entonces les estaré compartiendo por el grupo de WhatsApp y pues ya después este fin de semana empezaré también a subir este material de las clases al PLAT que también la universidad me está pidiendo que lo haga. Profe, ¿usted tomó lista? Ya, espérate, ya tomé lista, ya voy a volver a tomar lista. Bueno, sí. Espérate, estoy deteniendo la grabación. Y apenas detenga la grabación, seguimos conversando con el tema de la lista. Pero no me quiere.